En los imponentes reinos montañosos de todo el mundo se encuentran tesoros de proporciones épicas. Desde la montaña Untersberg hasta un extraño artilugio en Yukon Tombstone. Descubramos las cosas más misteriosas descubiertas en las montañas de nuestro planeta. Número 20. La montaña Untersberg. Durante siglos, cientos de personas han desaparecido en los alrededores de la montaña Untersberg, un enorme monumento natural situado en la frontera entre Alemania y Austria. Uno de los incidentes más sonados nos remonta a 1987, cuando 3 hombres entraron en una cueva ubicada en esta montaña para explorar sus precarias profundidades, pero nunca salieron. Las horas pronto se convirtieron en días y los días en semanas, pero los hombres no aparecían por ningún lado. Un grupo de búsqueda recorrió toda la zona, pero solo encontró su coche aparcado cerca sin rastros de los hombres. Y después de varias semanas de búsqueda, los rescatistas empezaron a darse por vencidos. Sin embargo, 3 meses después, los familiares de las personas desaparecidas recibieron una impactante llamada telefónica de los 3 hombres, quienes afirmaban que se habían encontrado misteriosamente en un barco en el Mar Rojo, lejos de Alejandría, Egipto. Los hombres no recordaban lo que había sucedido después de entrar a la montaña, cómo habían pasado los últimos 3 meses o cómo se encontraron en el otro lado del mundo sin pasaportes ni dinero. Sus historias pronto se extendieron por todo el mundo como la pólvora, pero por muy cautivador que sea, no es el único fenómeno extraño registrado en este pico. Después de la Segunda Guerra Mundial, un excursionista descubrió hombres con trajes militares en las montañas. Decían ser soldados de las SS escondiéndose, ignorando que la guerra había terminado. Viviendo en cuevas, creían ser víctimas de guerra. La montaña, famosa por su asociación con Hitler, quien la veía como un lugar poderoso y espiritual, ha sido escenario de desapariciones misteriosas. Se cree que Hitler practicó rituales ocultos allí. Muchos excursionistas, incluyendo a Michael Holzhauer en 1738, y un grupo de una boda, desaparecieron en Untersberg, solo para reaparecer misteriosamente años después. Número 19. El Valle de los Hombres sin Cabeza. El Parque Nacional Nahanni de Canadá es conocido con un apodo más aterrador, el Valle de los Hombres sin Cabeza, y la historia detrás de esto es tan extraña como puede ser. La historia nos remonta a principios del siglo XIX, cuando los buscadores de oro acudían en tropel a la zona en busca de pepitas del tamaño de monedas y botines enterrados en las profundidades de la tierra. 2 hermanos llamados Willie y Frank McLeod viajaron a Nahanni en 1906, pero pronto desaparecieron misteriosamente y nunca más fueron vistos. Durante los 2 años siguientes, mientras tramperos y cazadores propagaban historias de que los hombres habían encontrado la mina de oro más grande jamás encontrada en la zona, otro grupo de buscadores de oro encontró accidentalmente lo que quedaba de los hermanos en medio de la nada. Los 2 hombres fueron encontrados atados a un árbol sin sus cabezas, pero la verdadera causa de su trágica muerte nunca fue revelada, aunque comenzaron a circular informes de que el tercero, que se embarcó en una misión con ellos, fue visto comerciando oro en la bahía de Hudson. El hombre no fue identificado ni arrestado, pero Willie y Frank no fueron los últimos en ser brutalmente asesinados en el valle. En 1917, un buscador suizo llamado Martin Jorgensen también fue encontrado sin cabeza y con su cabaña quemada hasta los cimientos. Y luego, en 1945, también se descubrió otra víctima no identificada, decapitada, con el resto de su torso en su saco de dormir. Estos casos siguen sin resolverse hasta el día de hoy, pero la tribu Din local cree que las víctimas fueron asesinadas por un espíritu maligno que ronda el valle y busca constantemente viajeros perdidos para darse un festín. Número 18. Ruinas de Mesa Verde. Hace más de 1000 años, una antigua tribu conocida como Pueblo An, o Anasazi, construyó sus hogares en la ladera de la colina de Mesa Verde, un parque nacional en Colorado. Entre el año 1000 y 1100 después de Cristo, estos antiguos miembros de tribus construyeron más de 600 estructuras donde vivían, almacenaban sus alimentos y realizaban varios rituales a sus dioses. En caso de que se pregunte cómo accedían a sus viviendas en la cima de la montaña, los historiadores creen que utilizaban escaleras retráctiles, algunas de las cuales todavía se pueden ver en el sitio hoy.
Las estructuras estaban hechas de piedra, argamasa y yeso, lo que explica que muchas de ellas sigan en pie después de tantos años. Y todavía puedes encontrar las huellas de las manos y los dedos de los constructores grabadas para siempre en las paredes. En sus días de gloria, las viviendas en los acantilados de Mesa Verde constaban de entre 600 y 1.200 habitaciones y albergaban a unos 700 residentes. Sin embargo, el misterio que rodea cómo desapareció la tribu sigue sin resolverse, ya que no hay registros que documenten su apresurada salida. Y dado que se marcharon mucho antes de que llegaran los europeos, es poco probable que fueran expulsados por una civilización más avanzada. Número 17. Montaña Berwyn. Incidente alienígena. En la tarde del 23 de enero de 1974, los residentes locales del área de las montañas Berwyn, en el norte de Gales, informaron haber escuchado un fuerte ruido sobre el área mientras una luz brillante cruzaba el cielo, lo que llevó a historias locas sobre una nave espacial extraterrestre que se estrelló en la remota región. Aunque este incidente no es bien reportado en todo el mundo, es ampliamente conocido en el Reino Unido, y a menudo se lo considera la versión británica del incidente de Roswell. Los periódicos de todo el país publicaron la noticia, calificándola, por cierto, como Roswellsh. Pero el gobierno británico tenía una historia diferente que contar. Afirmaron que el ruido escuchado por los residentes fue generado por un terremoto y que la luz brillante procedía de un meteorito que volaba muy cerca de la superficie terrestre. También se envió un equipo de investigadores para explorar la escena del supuesto accidente. Y después de realizar una búsqueda profunda en toda la montaña Berwyn, no encontraron evidencia que respalde la teoría de la nave espacial extraterrestre. Pero con el nivel de censura y encubrimiento que a veces acompañan a los incidentes relacionados con extraterrestres, muchos creen que el gobierno en realidad recuperó tecnología extraterrestre y probablemente especímenes vivos, pero optó por mantener sus hallazgos en secreto. Número 16. La zona prohibida de Mongolia. Ubicada en Khenti, provincia de Aymak de Mongolia, es una zona montañosa conocida como Ik Korik, o Gran Tabú, que se extiende por 93 kilómetros. Por más común que parezca este lugar a primera vista, se considera una de las zonas más misteriosas del mundo. Oculta del mundo exterior durante cientos de años, con su rica historia encerrada detrás de un sello intacto, los historiadores han creído durante mucho tiempo que esta región albergaba los restos mortales de uno de los pueblos más poderosos que caminaron por aquí. El gobernante universal, Genghis Khan, cuyo imperio se extendía desde el Océano Pacífico hasta Europa Oriental, abarcando lo que hoy es China, Rusia y una amplia zona de Oriente Medio. Pero incluso con su importancia histórica, el lugar exacto donde está enterrado Genghis Khan es un enigma que el mundo nunca ha podido resolver. Se cree que el propio gobernante supremo pidió específicamente que lo enterraran en un lugar anónimo de su tierra natal, sin ningún tipo de sensacionalismo. Tras su muerte en el verano de 1227, algunas leyendas afirman que su grupo de entierro viajó durante 40 días antes de enterrarlo en esta zona prohibida. Los soldados presentes en su entierro mataron a todos los seres vivos presentes, tanto humanos como animales, para preservar el lugar de su cuerpo mortal. Otras historias afirman que 1000 jinetes pisotearon su lugar de enterramiento para oscurecerlo, y luego mataron tanto a los jinetes como a sus caballos para mantener en secreto la ubicación de las tumbas. Si alguna vez se encuentra, podría ser la cosa más misteriosa descubierta en las montañas. Esta zona prohibida permanece protegida de la exploración pública hasta el día de hoy, y aunque los científicos han establecido desde hace mucho tiempo que es posible que Genghis Khan no haya sido enterrado allí, los historiadores creen que es posible que en sus profundidades se escondan tesoros preciosos y artefactos antiguos. Número 15. Monte Licaón. Sacrificio. En 2016, los arqueólogos que exploraban el antiguo Monte Licaón en Grecia descubrieron lo que parecía ser el esqueleto de un adolescente que fue sacrificado a Zeus. El esqueleto, que tiene una antigüedad de unos 3 años, fue encontrado por el arqueólogo David Gilman Roman y su equipo de la Universidad de Arizona, y podría ser la evidencia más convincente de que los antiguos griegos practicaban sacrificios humanos. Según las leyendas que rodean estos restos esqueléticos,
La carne del niño se cocinaba junto con los animales sacrificados, y cualquiera que la comía se convertía en lobo durante 9 años. El hecho de que también faltara la cabeza del niño confirmó que el niño pudo haber sido canibalizado. Se suma aún más a las pilas de pruebas que demuestran que los arcadios tenían predilección por los sacrificios humanos. Los arqueólogos también observaron que el lugar de descanso final claramente no era un cementerio, a juzgar por su estructura y su proximidad al templo de Zeus. Sin embargo, dado que no se encontraron otros huesos humanos cerca, muchos creen que en realidad se trató de una práctica aislada. Número 14. El hombre gris de Ben Macdui. Han pasado casi 100 años desde que el profesor John Norman Collie sorprendió al mundo con las historias de su escalofriante encuentro con una figura mítica mientras mapeaba la montaña Ben Macdui en Escocia. Collie fue un científico, explorador y montañero muy respetado del siglo XIX, conocido por sus contribuciones en los primeros días del montañismo. En 1925, Collie fue invitado a hablar en el Club Cairngorm de Aberdeen, donde contó una inquietante historia sobre una escalada que había realizado 30 años antes a la segunda montaña más alta de Gran Bretaña. Collie afirmó que mientras caminaba desde la cima a través de la niebla, escuchó un sonido de pasos crujientes detrás de él, pero cuando miró a su alrededor no pudo ver nada. Los pasos luego continuarían siguiéndolo por una distancia mientras seguía caminando, provocando escalofríos por su columna vertebral e impulsándolo a correr para salvar su vida. Los periódicos recogieron la historia en aquel momento, y así nació la difundida historia del gran hombre gris de Ben Macdui. Otros testigos presenciales también han descrito una forma enorme que se avecinaba y cargaba contra ellos mientras subían la montaña. Y aunque los científicos han intentado explicarlo, hasta hoy nadie ha podido desmitificar completamente esta leyenda legendaria. Número 13. La Montaña Negra. Algunos lo llaman el Triángulo de las Bermudas Australianas, mientras que otros lo identifican como Calcajaca. Sin embargo, desde el siglo XVIII, el misterio que rodea a las Montañas Negras ha inspirado tanto miedo como curiosidad. Situada a unos 25 kilómetros de Cooktown, la Montaña Negra ha sido escenario de varias desapariciones inexplicables, con víctimas que se cuentan por centenares. Antes de los días de la civilización moderna, la Montaña Negra era un campo de batalla sagrado, donde los clanes ancestrales en guerra libraban sangrientas batallas por el territorio, rivalidades juradas y derechos comerciales. La imponente cadena montañosa está formada por enormes rocas de granito apiladas unas sobre otras, con historias de exploradores que desaparecieron entre las rocas sin dejar rastro. Nadie sabe por qué la gente desapareció en estas montañas, pero se han recuperado e identificado varios esqueletos como pastores y visitantes curiosos que nunca lograron salir con vida. Si bien siempre se ha culpado a un ser espiritual por estos incidentes, estudios recientes muestran que estas víctimas pueden haber perdido la vida debido a eventos naturales, ataques de depredadores y falta de comunicación. Según los expertos, la mayoría de ellos probablemente se perdieron en sus profundidades y no encontraron la salida hasta que murieron. Número 12. Cueva Encantada de Davles. Desde el siglo XVIII, ha habido numerosos reportes de actividades paranormales en la cueva de Davos, un lugar lleno de misterio y leyenda, ubicada en las laderas del monte Penteli, al norte del centro de la histórica ciudad de Atenas, Grecia. Desde avistamientos de espíritus inquietos hasta fenómenos inexplicables de dispositivos electrónicos que dejan de funcionar sin razón aparente, los valientes exploradores que han osado aventurarse en la cueva han relatado historias espeluznantes y perturbadoras. Las leyendas locales hablan de las cuevas como dominios del travieso dios Pan, a quien muchos culpan por los misteriosos fenómenos que ocurren allí. Según cuentan, este dios juguetón y travieso es el responsable de los extraños sucesos que intrigan y aterrorizan a los visitantes. Los arqueólogos, en sus meticulosas excavaciones, han descubierto varias cerámicas antiguas que representan al dios Pan junto a sus ninfas, lo que avala aún más las leyendas antiguas. Algunos visitantes también hablan de fenómenos inexplicables, como aguas que fluyen en contra de la gravedad, misteriosas y pequeñas huellas de manos que aparecen en la entrada de la cueva, y casos de turistas intrépidos que han entrado en la cueva y nunca más se les ha visto salir.
Estas historias hacen que la cueva de Davos sea un lugar tanto de intriga como de temor. En los 80, Grecia selló la cueva de Davos, deteniendo su exploración. Se rumorea que se encontraron tratamientos para el cáncer allí, pero nunca se confirmó. Con rumores de rituales oscuros y actividad espiritual, muchos ven la cueva como un lugar embrujado y temido. Su mezcla de fenómenos paranormales, leyendas antiguas y misterios la hacen fascinante. Número 11. Los pueblos de montaña de Wind River Range. El paisaje alrededor de la cordillera de Wind River de Wyoming puede parecer inhóspito para un turista que se aventura en su exploración. Está majestuosamente decorado con picos de montañas salpicados de glaciares, un espectáculo hermoso pero intimidante. A pesar de ser verano, las nevadas son una ocurrencia común, y el sol, inescapablemente abrasador durante el día, quema la piel sin que haya refugios naturales a la vista. Sin embargo, este entorno aparentemente desolado y desafiante fue una vez el hogar de los nativos americanos que construyeron campamentos y aldeas prehistóricas aquí hace cientos de años. Lo que es aún más fascinante es que las ruinas de estas antiguas civilizaciones aún se pueden encontrar allí hoy. Uno de estos notables asentamientos es posiblemente el pueblo de montaña más antiguo jamás descubierto en América del Norte. Hasta la fecha, al menos 19 de estos pueblos han sido encontrados en la cima del continente norteamericano. Este notable hallazgo ha dejado a los arqueólogos perplejos, rascándose la cabeza sobre cómo se logró construir estos pueblos en primer lugar. Para acceder a estos picos, uno tendría que atravesar colinas empinadas y acantilados inclinados, donde el peligro acecha en cada esquina. Por lo tanto, sigue siendo un misterio cómo una civilización humana completa logró existir en este entorno durante muchos años. Se pueden encontrar restos de sus hogares en la punta de la montaña, un testimonio mudo de su antigua presencia. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su eventual desaparición siguen siendo un enigma, añadiendo otra capa de misterio a este fascinante capítulo de la historia humana. Número 10. Caja de joyas. Un alpinista estaba escalando el Mont Blanc francés en 2013 cuando notó desde la distancia una caja de metal enterrada debajo del glaciar. Por curiosidad, lo recogió para comprobar qué se escondía en su interior y se sorprendió al encontrar un tesoro de esmeraldas, rubíes y zafiros. No dispuesto a guardarse esta noticia para sí, el montañero informó del hallazgo a las autoridades, quienes rápidamente iniciaron una investigación para determinar cómo llegaron las joyas a la montaña. Más tarde se determinaría que la caja de joyas se había caído de un avión que se estrelló en el Mont Blanc. Sin embargo, las autoridades aún tenían que determinar si se trataba del accidente de 1950 o del de 1966. Antes de esto, se encontraron varios escombros, equipaje y restos humanos de estos dos accidentes, pero nadie había entregado nunca ningún tipo de tesoro como este. Después de una cuidadosa investigación, se determinó más tarde que las piedras preciosas procedían del vuelo de 1966, que volaba de Mumbai a Nueva York, cuando se estrelló y mató a las 117 personas a bordo. Posteriormente, las piedras fueron compartidas entre el montañero y las autoridades locales, y cada una recibió una porción valorada en unos $169. Número 9. La Cueva del Diablo. Detrás del campo de fútbol de una escuela secundaria local en la ciudad de Ashland, Williamsburg, Massachusetts, es una cueva donde los lugareños creen que el diablo se ha estado escondiendo durante siglos. Conocida como la Cueva del Diablo, este lugar intrigante se alza sobre el borde de un pequeño acantilado y se hizo famoso gracias a los primeros colonos coloniales que contaban historias espeluznantes sobre cómo habían visto demonios y al mismo diablo viviendo en sus profundidades. Cuando estos colonos puritanos llegaron por primera vez a Nueva Inglaterra, había una paranoia generalizada sobre una presencia siniestra en la tierra. Sin embargo, nunca se ha registrado evidencia de rituales satánicos o actividad paranormal, por lo que podrían ser solo rumores. Sin embargo, lo que los científicos encontraron fueron materiales que indicaban que la cueva alguna vez fue utilizada por los nativos americanos. Alrededor del año 2012, la cueva ganó atención internacional después de que la escuela secundaria Ashland intentara demolerla para poder ampliar sus campos deportivos. Pero gracias a los esfuerzos de la sociedad histórica local, que luchó contra el traslado,
La cueva se ha conservado como monumento arqueológico. Número 8. Treasure Mountain of Colorado. Existe una leyenda sobre una extraña montaña cerca de Summitville, Colorado, donde los buscadores de oro encontraron un vasto depósito de oro a finales del 17. Cientos y cientos de años después, el tesoro aún no ha sido localizado. Según los rumores e historias, alrededor de 300 franceses y 450 caballos abandonaron un puesto de avanzada cerca de la actual Leavenworth, Kansas, en ese fatídico día, y se dirigieron a las montañas rocosas en busca de los tesoros de la tierra. Con el tiempo descubrirían una montaña de tesoros en el condado de Mineral, extrayendo casi $33 millones en oro según los estándares actuales. Luego apilaron este botín en 3 ubicaciones diferentes y trazaron cuidadosamente un mapa de cada lugar. Sin embargo, los nativos americanos que vivían en la región lanzaron repentinamente un ataque brutal contra los buscadores, dejando solo entre 17 y 35 supervivientes de los 300 cazadores de tesoros. Rápidamente enterraron el oro para poder escapar, pero cuando los supervivientes alcanzaron la civilización, solo quedaba con vida un hombre llamado LeBlanc. Desde entonces, cada intento de recuperar el depósito de oro ha encontrado una resistencia brutal por parte de la población local, dejando solo 1 o 2 supervivientes para contar las historias. Y el tesoro sigue perdido hasta hoy. Número 7. Carretera vikinga. En los terrenos salvajes y escarpados de las montañas Jotunheim de Noruega se encuentra el sendero de hielo Lendbrin, ubicado a 200 millas al noroeste de Oslo. Pero antes de que se construyeran las carreteras modernas en los valles, este escarpado paso de montaña era un camino importante para los vikingos hace miles de años. Pero no fue hasta los meses de verano de 2011, antes de que los arqueólogos finalmente descubrieran señales reveladoras que mostraban el estado de estas carreteras en la antigüedad. Encontraron estiércol de caballo centenario esparcido por todo el suelo y docenas de artefactos antiguos derritiéndose del hielo. Esto incluye una túnica de 1700 años perfectamente conservada, considerada la prenda de vestir más antigua jamás descubierta en Noruega, que se cree que fue descartada por un viajero durante un caso grave de hipotermia. Los arqueólogos también han encontrado más de 1000 artefactos, incluidos restos de ropa de lana y zapatos de cuero, fragmentos de trineos, herraduras e incluso bastones esparcidos al costado de esta antigua carretera. Los historiadores creen que el Lendbrin proporcionó paso a miles de viajeros, agricultores, pastores y comerciantes que cruzaban la cordillera del Omsegan, aunque el motivo por el que fue abandonado sigue siendo tema de debate. Número 6. Naupa Iglesia. Situada en la ladera de una garganta casi vertical en los Andes, es una entrada en forma de unte que fue cortada en el lecho de roca para crear una puerta poco profunda que sorprendentemente no lleva a ninguna parte. Esta intrigante estructura también cuenta con un altar adicional con 3 nichos. Y para aumentar la intriga, también se han descubierto estructuras similares en Persia y Egipto, lo que ha dado lugar a teorías de conspiración que sugieren que en realidad puede tratarse de un portal interdimensional. Conocidas como la Sagrada Naupa Iglesia o Naupa Waka, las puertas o ventanas aquí supuestamente conducen al núcleo de las corrientes electromagnéticas de la Tierra, que los espiritistas creen que pueden desencadenar la experiencia extracorporal. Al estar ubicado en una de las regiones más remotas del Perú, el acceso es extremadamente limitado, pero aquellos que tienen la suerte de realizar el viaje hablan de sentir una energía palpable, que solo puede atribuirse a los rituales chamánicos. Aunque han pasado muchos años desde que se descubrió esta estructura inca, todavía se sabe muy poco sobre su origen, historia y propósito. Número 5. Las ruinas de Timgad. La ladera norte de las montañas de Oris en Argelia alberga una antigua colonia romana conocida como Timgador, con una rica historia que se remonta al año 100 de Cristo. La historia nos remonta a la época del emperador Trajano, quien fundó este asentamiento, entonces conocido como Tamugas, como base de la Tercera Legión Agustina. En sus días de gloria, Timgad era tanto una colonia militar como un incentivo para los africanos dispuestos a servir en el ejército romano. A cualquiera que cumpliera con éxito el servicio activo durante 25 años, se le prometió una casa en la colonia, que fue construida y decorada exactamente de la misma manera que las otras casas ocupadas por los propios romanos.
Como símbolo del ingenio romano, el asentamiento original se construyó en un cuadrado perfecto de 355 metros cuadrados a su alrededor y lleno de estructuras que aún se conservan en pie. Hoy en día, los visitantes que exploran las ruinas pueden ver los restos de un impresionante arco de Trajano del siglo II, un teatro con capacidad para 3.500 personas, complejos de baños, una biblioteca y lo que queda de los templos e iglesias. Para preservar su integridad para las generaciones futuras, las ruinas de Timgad fueron designadas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se han convertido en un destino turístico de renombre que atrae a cientos de visitantes cada año. Número 4. Monumento a la Batalla de las Naciones. En el mes de octubre del año 1813, se desencadenó una de las batallas más grandes en los anales de la historia humana. Esta monumental confrontación tuvo lugar en los alrededores de las imponentes murallas de la histórica ciudad de Leipzig. A un lado de este gran enfrentamiento se encontraba el legendario Napoleón Bonaparte, acompañado de sus fieles aliados, y al otro lado, el formidable ejército aliado compuesto por Rusia, Prusia, Austria y Suecia. Ambos bandos estaban inmersos en una guerra de proporciones épicas, una guerra que tendría la capacidad de determinar el destino político de toda Europa. Cuando finalmente el humo de la batalla se disipó, emergieron las fuerzas de Napoleón como victoriosas. No obstante, esta victoria tuvo un coste elevado, resultando en la pérdida de más de 90.000 valientes hombres. Este amargo triunfo marcó el inicio del inevitable fin de la era napoleónica. Para conmemorar esta batalla épica de naciones, se decidió la construcción de un grandioso monumento en una colina cercana a Leipzig. Sin embargo, debido a varios retrasos, el proyecto no se completaría hasta finales del siglo XIX. Finalmente, el 18 de octubre de 1913, exactamente 100 años después de esta guerra épica, la gigantesca estructura de 298 pies de altura fue inaugurada. En su momento, se convirtió en el monumento más grande de Europa, un símbolo de la grandeza y la tragedia de la historia. Hoy en día, se alza majestuoso sobre el paisaje circundante, sirviendo como un recordatorio constante de los horrores de las guerras pasadas. Número 3. Geoglifos en Telangana. En las afueras de Mudichutalapalli, en el distrito Medkal Malkajgiri de Telangana, India, se ha hecho un descubrimiento arqueológico fascinante, un geoglifo de 3.000 años de antigüedad. Grabado en un montículo granitoide bajo, este geoglifo circular, que se extiende a lo largo de 7.5 metros de diámetro, se destaca por su borde de 30 centímetros de ancho que lo rodea y los dos triángulos incrustados en su interior, que le añaden una dimensión adicional a su diseño. La datación por carbono, un método científico de datar antigüedades, ha permitido a los arqueólogos determinar que la estructura fue realizada durante la Edad del Hierro, en concreto, alrededor del año 1000 a.C. Esto sugiere que, en su tiempo, esta estructura pudo haber sido un modelo para las comunidades megalíticas, quienes la podrían haber usado como base para planificar sus cementerios circulares, una práctica común en esa era. Actualmente, el sitio se encuentra bajo la protección del gobierno local y de la aldea Mudu-Chintalpalli. Se está haciendo un esfuerzo para transformarlo en un destino turístico arqueológico, con el fin de atraer a los visitantes y así aumentar los ingresos de las comunidades circundantes. Este descubrimiento arqueológico no solo enriquece nuestro entendimiento de la historia y la cultura de la región, sino que también presenta una oportunidad para el desarrollo económico local. Número 2. Restos humanos antiguos en el Himalaya. En el año 2010, un grupo de arqueólogos que se encontraban explorando las profundidades de las cuevas ubicadas en los acantilados del majestuoso Himalaya en Nepal, hicieron un descubrimiento sorprendente: los restos antiguos de 27 hombres, mujeres y niños. Lo peculiar de estos restos es que todos presentaban marcas de cortes que recuerdan a un ritual de muerte que era popular en aquellos tiempos antiguos. Los historiadores, tras un análisis cuidadoso, llegaron a la conclusión de que esta cueva se utilizó como un depósito de cadáveres en la antigüedad. De hecho, se estima que al menos el 67% de los cuerpos encontrados habían sido despojados de su carne. Según los expertos en cultura y costumbres de la época, las prácticas culturales de las tribus que habitaban la región en aquel entonces
requerían que los muertos fueran descarnados con un cuchillo de metal, un procedimiento ceremonial antes de ser enterrados en amplios estantes de madera. Por 1500 años aproximadamente, estos huesos han permanecido apilados cuidadosamente junto a los restos de animales como cabras, vacas y caballos. Se cree que estos animales fueron ofrendas de sacrificio para los muertos. Estas cuevas, a 13.800 pies sobre el nivel del mar, son una maravilla arquitectónica. Aún es un misterio cómo los antiguos artesanos, sin las herramientas modernas, crearon estos espacios en la montaña. Número 1. Extraño artilugio en Yukon Tombstone Park. David Baudouin, residente de Dawson City, Yukon, estaba caminando en el parque Tombstone Territorial un fatídico día cuando decidió descarrilarse un poco del sendero y aventurarse en una parte no marcada de la montaña. Después de caminar unos minutos y casi llegar a la cima de la montaña, de repente se encontró con un objeto extraño en el suelo. Al principio, David pensó que era una batería de automóvil vieja, pero al observar más a fondo, descubrió que el camino no parecía haber sido utilizado por un automóvil en ningún momento del pasado. Entonces esto definitivamente no podría ser una batería de automóvil. Cuanto más lo estudiaba, más se daba cuenta de que es posible que el dispositivo se hubiera dejado caer allí recientemente. Y como explicaría más tarde, parecía como si hubiera caído del cielo. Sin poder explicar cuál era el origen del gadget, decidió tomarle una fotografía y dejarlo justo donde estaba. Sin embargo, desde que la imagen apareció en línea, se ha especulado que podría haber sido la carga útil del globo sospechoso derribado sobre el Yukon por aviones de combate, aunque eso nunca se ha confirmado.